Me mintieron. El mundo entero me mintió sobre Colombia. Me vendieron una historia de miedo, de sombras, de peligro en cada esquina. Y yo, como una tonta, la compré. La noche en que pisé por primera vez Bogotá, mi corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra, no de emoción, sino de pánico. Cada sombra en los callejones de la Candelaria me parecía una amenaza, cada motocicleta un presagio de un atraco inminente. A mi alrededor, el mundo celebraba la vida con una energía que yo no podía comprender, mientras yo, una joven francesa, me aferraba a mi bolso como si fuera el último salvavidas en un océano de narcos sacado de una serie de Netflix. Una simple broma, una palabra maldicha en una fiesta, fue la chispa que incendió mi ignorancia y cambió mi vida para siempre. Alguien mencionó a Pablo Escobar, y yo, queriendo parecer informada, hice un comentario cínico, una frase vacía aprendida de un guión de Hollywood. El silencio que cayó en la sala fue más estruendoso que cualquier explosión. Vi el dolor en los ojos de la gente, una herida profunda, colectiva, que mi estupidez acababa de rozar con sal. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. Comprendí que el país del que tanto me habían advertido no era el que yo creía conocer. Mi orgullo, mi supuesta inteligencia, se desmoronaron ante una verdad mucho más compleja y humana. Mi nombre es Amélie, y llegué a Colombia buscando confirmar un prejuicio, armada con una cámara y una tesis sobre la violencia. Pero lo que encontré fue algo completamente diferente. Me encontré con una calidez humana que derritió mi cinismo, una alegría de vivir que desafiaba cualquier lógica, y una resiliencia que me abofeteó con su belleza. Esta es la historia de cómo Colombia me rompió todos los esquemas. Es el relato de un viaje que empezó con miedo y terminó en un amor tan profundo que me hizo cuestionar todo lo que creía saber del mundo. Es la prueba de que el único riesgo de venir aquí, es que te quieras quedar. El mensaje final es simple, el mundo me mintió. Y la mentira más grande no era sobre el peligro, sino sobre la increíble belleza de su alma. Y ahora, esa historia está a punto de llegar a tu corazón. Antes de que esta historia comience, por favor, suscríbete al canal y dale al botón de me gusta. Así, videos como este seguirán apareciendo para ti. Tu apoyo es fundamental. También he dejado enlaces a otros videos recomendados en la descripción, no te los pierdas. Colombia es el centro del mundo ahora mismo. Especialmente en Europa, es mucho más interesante que cualquier otro país latinoamericano. Mi voz resonaba con una confianza arrogante en la cafetería del campus de la Sorbona. A punto de graduarme, con mi cabello oscuro recogido y envuelta en un abrigo beige de última moda, les mostraba a mis amigos mi teléfono con vehemencia. En la pantalla, un artículo titulado, El boom del español colombiano en las aulas de París. La foto mostraba a estudiantes franceses sonrientes, sosteniendo libros de gramática. Miren esto. Hace unos años, apenas existía. Ahora, ¿todos quieren aprender a hablar como los colombianos? La música, las películas, la moda. Los europeos aman Colombia. Pero, Amélie, ¿no sigue siendo un lugar peligroso?, preguntó mi amiga Sofía con cautela. Yo reí y negué con la cabeza. Esa es una idea anticuada. La era de narcos terminó. Ahora es cool Colombia. Las tendencias del mundo están naciendo allí. Mi tono no admitía dudas. Para mí, nacida y criada en el corazón de París, la fascinación por la Colombia exótica y peligrosa era una mezcla de adrenalina académica y un toque de superioridad. Creía, sin dudarlo, que si iba a ese país, encontraría la prueba viviente para mi tesis doctoral sobre sociedades postconflicto. Mi mente había construido un mapa mental de Colombia como un lugar que el mundo observaba con una mezcla de miedo y fascinación. Además, este año voy a hacer mi trabajo de campo allí. Voy a ir a documentar la realidad, a demostrarle al mundo cómo un país lucha por salir de su pasado violento. Seré testigo de primera mano. Parece un reportaje de guerra, bromeó Sofía. Asentí con orgullo. Exacto. Seré la reportera en el terreno.
Les demostraré a todos que la imagen de Colombia que tienen es la correcta, un lugar fascinante, pero donde no se puede bajar la guardia. En ese momento, mi profesor de antropología cultural, sentado en una mesa cercana, se giró. Era un hombre mayor, respetado por todos por su sabiduría y sus viajes. Conocer el mundo, Amélie, no es confirmar lo que te gusta o te disgusta, dijo con voz calmada. No te fíes de las cifras ni de las palabras en Internet. Ve y busca la verdad con tus propios pies, en los ojos y la voz de la gente. Le respondí con una sonrisa ligera. Por supuesto, profesor. Lo veré con mis propios ojos y lo demostraré. Mis palabras sonaron despreocupadas, pero no noté la sutil sombra en la expresión del profesor. No podía saber que esa era la primera de muchas pistas que el universo me estaba dando. El día de la partida, el aeropuerto Charles de Gaulle estaba bañado por la luz primaveral. La emoción y las expectativas de la gente llenaban el aire. Me miré en un espejo, ajustando el cuello de mi gabardina. Los franceses somos conocidos por nuestro estilo, la primera impresión es clave. Como representante de mi cultura, no puedo parecer una turista ingenua. En la fila de facturación, coincidí con un grupo de turistas colombianos. Hablaban alto, reían a carcajadas, se abrazaban y compartían comida de sus bolsos de mano. Observé su comportamiento ruidoso y expansivo con una pequeña sonrisa condescendiente. ¿Por qué son tan escandalosos? Tanta efusividad. En Europa no se sobrevive con esa falta de espacio personal. Para mí, esa forma de ser, tan abierta y sin filtros, era un símbolo de un cierto desorden, de una falta de sofisticación. Pero la calidez genuina en esos abrazos, esa generosidad de compartir un paquete de papas con un extraño, era algo que más tarde sacudiría mi mundo hasta los cimientos. El anuncio de embarque sonó. Mientras el avión se deslizaba por la pista, las luces de París se alejaban. Murmuré para mis adentros, prepárate, Colombia. Voy a descubrir todos tus secretos. Mi sonrisa era la de alguien que todavía creía en el mundo que le habían contado. No tenía idea de que esa certeza estaba a punto de hacerse añicos contra la calidez del asfalto bogotano. Desde la ventanilla del avión, los primeros rayos del amanecer se filtraban entre las nubes. El cielo, de un azul profundo, se teñía de un naranja pálido. No había podido dormir, una extraña inquietud revoloteaba en mi pecho. No era emoción ni ansiedad, pero sentía que algo pequeño empezaba a moverse dentro de mí. Busca la verdad en los ojos de su gente. La voz de mi profesor resonó en mi cabeza. Sacudí el recuerdo, me puse los auriculares y abrí mi portátil. Las noticias estaban llenas de titulares sobre redadas de drogas en la frontera, sobre la corrupción política, sobre la deforestación del Amazonas. ¿Ven? Tenía razón. El peligro es real. Murmuré, y la inquietud en mi pecho se calmó un poco. El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Mientras esperaba en la fila de inmigración, respiré hondo el aire de Bogotá. La gente se movía con una cadencia diferente, más relajada pero a la vez más caótica que en París. No había el silencio solemne de los aeropuertos europeos. ¡Qué desorganización!, pensé, sintiendo una punzada de decepción. Esperaba más. No sé, más control. Le entregué mi pasaporte al oficial de inmigración. Vengo por turismo y por investigación académica. Desde Francia. Él estampó el sello con un movimiento rápido, sin una sonrisa, sin una palabra. Sentí un escalofrío. Lo interpreté como una señal de la dureza del país, pero en realidad, era solo un hombre haciendo su trabajo. Al subir a un taxi, el conductor, un hombre de unos 50 años con un bigote poblado, me sonrió ampliamente. ¿Dónde va, mi doctora? Me tensé. ¿Por qué me llamaba doctora? ¿Era una trampa para cobrarme más? Le di la dirección de mi hotel en la Candelaria con un tono seco. Él, sin inmutarse, empezó a hablar. Me preguntó de dónde venía, qué pensaba de la ciudad, me contó de sus hijos,
del sancocho que su esposa preparaba los domingos. Cada pregunta, cada comentario amable, aumentaba mi sospecha. Quiere distraerme para llevarme por un camino más largo, me decía a mí misma. Cuando le pregunté con frialdad si podíamos ir en silencio, su sonrisa se desvaneció un poco. Claro, patrona. Como usted mande. El resto del viaje fue tenso. Por la ventana, veía los cerros orientales, las paredes cubiertas de grafitis, una ciudad vibrante y caótica. Era diferente a todo lo que conocía, pero esa diferencia me asustaba, me hacía sentir vulnerable. En el hotel, la recepcionista me recibió con una sonrisa que ocupaba toda su cara. Bienvenida a Bogotá, qué alegría tenerla aquí. Siéntase como en su casa, mija. La palabra, mija, de nuevo. Esa familiaridad instantánea me resultaba invasiva. En París, un madame distante era la norma. Aquí, parecía que todos querían ser mis amigos de inmediato. Le respondí con un formal merci y me apresuré a mi habitación. Necesitaba un respiro de tanta intensidad. Dejé mis maletas y salí a la calle, cámara en mano. El aire de la montaña era frío y cortante. El olor a carbón, a arepa de maíz, a humedad, se colaba por mis fosas nasales. La gente caminaba rápido, los vendedores ambulantes gritaban sus pregones. Todos parecen tan ruidosos, susurré a la lente de mi cámara, grabando un blog para mi canal de YouTube. La energía de la calle es palpable, pero también hay una tensión subyacente. Entré a una pequeña tienda de barrio para comprar agua. La dueña, una señora mayor con el cabello blanco recogido en un moño, me sonrió. A la orden, vecina. ¿Qué se le ofrece? Le pedí una botella de agua, y al pagar, deliberadamente le di un billete más grande, observándola fijamente, esperando la estafa, el cambio incorrecto que había leído en tantos blogs de viajes. Ella tomó el billete, fue a su caja registradora de madera, y con una paciencia infinita, contó cada moneda, una por una, y me las devolvió en la palma de la mano. Aquí tiene su cambio exacto, mija. Que Dios me la bendiga y que disfrute mucho mi Colombia. Me quedé helada, con las monedas en la mano. Su genuina amabilidad, su bendición inesperada, fue como un pequeño golpe en mi armadura de cinismo. Salí de la tienda sintiendo mis mejillas arder de vergüenza. ¿Qué clase de persona era yo, esperando lo peor de una anciana amable? Caminando sin rumbo, llegué a la Plaza de Bolívar. El sol de la tarde se reflejaba en los edificios gubernamentales. Me senté en un escalón, observando. El lugar estaba lleno de vida, familias, estudiantes, turistas, vendedores de mazorcas y de obleas. Me sentía abrumada. Saqué mi teléfono y publiqué en mis redes sociales, primeras impresiones de Bogotá, un caos vibrante. La gente es increíblemente ruidosa y directa. Aún no estoy segura de si es encanto o una advertencia. Los comentarios no tardaron en llegar. La mayoría de mis amigos franceses, ten cuidado, Amélie, no confíes en nadie, parece peligroso. Pero entonces, un comentario de un colombiano que no conocía me dejó sin aliento, el ruido es alegría, la franqueza es honestidad. Ojalá te quedes lo suficiente para descubrirlo. Mi corazón dio un vuelco. Por primera vez, sentí que la temperatura del mundo que yo conocía y la de este nuevo lugar eran radicalmente diferentes. Y en ese momento, aún no entendía que no era el comienzo de mi investigación, sino el primer paso hacia el colapso de todas mis creencias. Mientras caminaba de regreso al hotel, seguía mirando mi teléfono. Debe ser una casualidad. Esa señora de la tienda fue una excepción, me repetía, pero el dolor de mi propia desconfianza no desaparecía. Mi publicación ya tenía cientos de respuestas. La mayoría eran advertencias, pero algunas defendían al país. La gente te tratará como tú los trates, decía uno. En Colombia, una sonrisa te abre más puertas que el dinero. Nosotros los colombianos somos bullosos, sí. Pero es porque llevamos la música por dentro.
No sabemos vivir en silencio. Leí esos comentarios con una mezcla de escepticismo y curiosidad. ¿Podría ser verdad? ¿O era solo un intento de encubrir la dura realidad? Ese día, recorrí la ciudad con otros ojos. Subí a Monserrate, caminé por el Chorro de Quevedo, visité el Museo del Oro. En cada lugar, veía turistas, pero también veía a los colombianos disfrutando de su propia ciudad. Vi a la gente reír a carcajadas, sin miedo a ser juzgados. Vi a extraños empezar conversaciones en una fila, compartiendo un tinto. Y entonces, vi algo que me impactó. Un grupo de turistas extranjeros, visiblemente nerviosos, estaba regateando agresivamente con un vendedor de artesanías. El vendedor, un hombre indígena con la piel curtida por el sol, mantenía la calma, sonreía y les explicaba el valor de su trabajo. Los turistas se fueron sin comprar nada, riéndose. Pero lo que me destrozó fue ver la tristeza en los ojos del artesano. No era rabia, era una profunda decepción. Me quedé parada en medio de la multitud, sintiendo una conexión extraña con ese hombre. ¿Acaso no era yo como esos turistas? Llegando con mis prejuicios, esperando encontrar monstruos y, en el proceso, convirtiéndome en uno. Al atardecer, sentada en el balcón de mi hotel, observando cómo las luces de la ciudad comenzaban a parpadear, mi teléfono volvió a vibrar. Un nuevo comentario en mi publicación, de una chica colombiana. Mi abuela siempre dice que en Colombia la gente no muere de tristeza, porque la alegría es un acto de resistencia. Ojalá pudieras ver eso. Resistencia. Esa palabra resonó en mi interior. De repente, el ruido, que tanto me había molestado, empezó a sonar diferente. Quizás no era caos. Quizás era vida. Pura, desafiante y hermosa vida. Esa noche, frente al espejo de mi habitación, me miré fijamente. Vi mi rostro, lleno de la confianza de quien cree saberlo todo. Pero ahora era diferente. En el fondo de mis ojos, vi un mundo que no conocía, un mundo dentro de mí misma. La voz de mi profesor regresó. Conocer el mundo no es confirmar lo que te gusta o te disgusta. Susurré al espejo, entonces, ¿qué he venido a buscar? A la mañana siguiente, el sol se colaba por la ventana. El viento que bajaba de los cerros movía las cortinas. Agarré mi cámara con una nueva determinación. Ya no buscaba peligro. Buscaba respuestas. Escribí en la primera página de mi cuaderno de notas, con letra temblorosa, ¿quién es Colombia en realidad? Ya no era un viaje para demostrar una teoría. Era un viaje para entender. Y apenas estaba comenzando. A la mañana siguiente, el cielo de Bogotá estaba de un azul intenso, casi doloroso. Abrí la ventana y el aire frío me llenó los pulmones. En la calle, el ritmo de la ciudad ya había comenzado. Decidí cambiar mi método. Guardé mi lista de preguntas sobre la violencia y el conflicto. En su lugar, preparé una sola tarjeta, escrita a mano, con una pregunta simple: cuando un extranjero piensa en Colombia, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? ¿Y cómo te hace sentir eso? A las 10 de la mañana, estaba en el Parque de la 93, un lugar donde se mezclan locales y turistas. Respiré hondo y me acerqué a un grupo de jóvenes universitarios. El primero que leyó mi tarjeta, un chico con gafas y una camiseta de una banda de rock, sonrió con tristeza. Pablo Escobar, ¿no? Siempre es Pablo Escobar. Su amigo añadió, ¿o cocaína? ¿O narcos? Nos hace sentir cansados, parce. Es como si el mundo solo viera una cicatriz vieja y no la cara que tenemos hoy. Anoté en mi cuaderno, Pablo. Cocaína. Cansancio. La siguiente fue una mujer de unos 40 años, elegante, que paseaba a su perro. Peligro. Es lo que piensan. Y me da rabia, porque no conocen el esfuerzo que hemos hecho para cambiar. No ven a nuestros científicos, a nuestros artistas, a nuestra gente trabajadora. Cada persona a la que le preguntaba me daba una versión de la misma respuesta. Escobar.
droga, violencia. Y cada respuesta venía acompañada de un suspiro, de una mirada de resignación, de un dolor palpable. En una hora, hablé con 15 personas. Los 15 me dieron la misma respuesta. Era mi momento 29-1 del guión original, pero mucho más devastador. No era una cuestión de preferencias, era un estigma que pesaba sobre el alma de toda una nación. Mi corazón se encogía con cada entrevista. Era como si estuviera arrancando una costra de una herida que se negaba a sanar, no por culpa de ellos, sino por la insistencia del mundo en seguir hurgando en ella. Al mediodía, el cielo se nubló. Me senté en una banca, mirando mi cuaderno lleno de palabras dolorosas. ¿Cómo podía haber sido tan ciega? Un anciano que vendía tintos en un pequeño termo se acercó. La noto como triste, ¿su merced? ¿Le provoca un tintico pa'l alma? Su rostro estaba lleno de arrugas, pero sus ojos brillaban con amabilidad. Acepté el pequeño vaso de plástico. Mientras sorbía el café negro y dulce, le mostré mi tarjeta. El anciano la leyó, asintió lentamente y me miró. Ellos piensan en la muerte, mija. Pero no saben que aquí, en esta tierra, aprendimos a celebrar la vida más que nadie, precisamente por eso. ¿Celebrar?, pregunté. Claro. Mire a su alrededor. La gente ríe, baila, se ayuda. Un vecino nunca le niega un plato de comida a otro. La alegría de nosotros es un acto de rebeldía. Es decirle a la oscuridad, usted no nos va a ganar. Me quedé sin palabras. Resiliencia. Era la palabra que había leído en mi hotel, pero ahora la entendía de verdad. No era solo sobrevivir. Era florecer en medio de las cicatrices. El anciano se despidió con una sonrisa. Si de verdad quiere conocer este país, no pregunte por nuestras heridas. Pregunte por nuestros sueños. Esa frase me golpeó con la fuerza de una revelación. Mi profesor, el anciano del tinto, todos me estaban diciendo lo mismo. Conocer un país no es analizar su pasado, es escuchar los latidos de su presente. Me levanté lentamente, cerré mi cuaderno y lo guardé. Era hora de empezar de nuevo. Ya no preguntaría por el dolor. Preguntaría por la alegría. Ese fue el nuevo punto de partida de mi viaje. La lluvia empezó a caer sobre Bogotá, una llovizna fina y persistente. Entre la gente que corría a refugiarse, yo me quedé quieta, dejando que el agua me empapara. Mi rostro ya no era el de una investigadora arrogante. Era el rostro de alguien que, por fin, estaba dispuesta a aprender. Esa noche en París, la ciudad estaba en silencio. El bullicio del día había desaparecido, dejando solo el eco lejano de una sirena. Desde la ventana de mi hotel, la lluvia había dejado las calles brillantes, reflejando las luces de los faroles. Me senté frente a mi portátil, el cuaderno a un lado. Necesitaba saber la verdad. Escribí en el buscador, estereotipos sobre Colombia, percepción de Colombia en Europa, seguridad para turistas en Colombia. La pantalla se llenó de resultados en un instante. Y las palabras que aparecían eran las que no quería creer. Artículos de periódicos sensacionalistas, foros de viajeros llenos de advertencias exageradas, videos de YouTube titulados "Sobreviví a la ciudad más peligrosa del mundo". Cada clic era una puñalada. Por otro lado, busqué percepción de otros países. Las palabras que aparecían eran cultura, gastronomía, historia, arte. Para Colombia, la narrativa parecía estar atrapada en un bucle de violencia. Me tapé la boca para ahogar un sollozo. Esta era la realidad. Esta era la mentira que el mundo se había contado a sí mismo una y otra vez. La popularidad de las series de narcos, las noticias que solo se enfocaban en lo negativo, todo había construido una jaula de prejuicios alrededor de un país de 50 millones de personas. ¿Por qué nadie me había contado esto? La luz del portátil iluminaba mis lágrimas. Pero no podía apartar la vista. Una frase en un blog de un periodista que había vivido en Medellín me atravesó el alma:
un país verdaderamente amado no es el que es popular, sino el que es silenciosamente respetado. ¿Respetado? Era una palabra que nunca había asociado con la imagen que tenía de Colombia. Creía que la fascinación, la adrenalina, era una forma de atención. Pero ahora entendía. Respeto. La voz de mi profesor volvió a mí. Busca la verdad con tus propios pies. Yo solo había visto los titulares, las cifras de violencia del pasado. Abrí mi cuaderno y transcribí los resultados de mis entrevistas de la tarde. Al lado de cada Escobar y cocaína, añadí la emoción que vi en sus rostros, dolor, frustración, orgullo herido. Mi mano temblaba, las letras salían torcidas. Pero en esa distorsión, por fin, aparecía mi propia honestidad. Yo quería sentirme valiente viniendo aquí, susurré. Pero el verdadero coraje es el de ellos, que viven cada día con una sonrisa a pesar del peso del mundo sobre sus hombros. Miré por la ventana. La lluvia había cesado y, entre las nubes, se asomaba la cima iluminada de Monserrate. La ciudad dormía, pero esa luz en la montaña permanecía, silenciosa y vigilante. Mientras la observaba, murmuré, prefiero ser una luz constante que un ruido pasajero. En ese instante, la ansiedad y la rabia que había sentido se disiparon. En su lugar, quedó un pequeño remordimiento y una firme determinación. Volveré a escuchar a la gente. No buscaré la historia del país, sino la humanidad de las personas. Me metí en la cama lentamente. En la portada de mi cuaderno, un nuevo título brillaba bajo la luz de la lámpara, ¿por qué el mundo se niega a ver el alma de Colombia? Esa era la primera pregunta que me hacía para mirarme a mí misma. A la mañana siguiente, Medellín me recibió con un abrazo de aire cálido, la eterna primavera. El cielo estaba despejado. Desde el balcón del hotel, el valle de Aburrá se extendía, salpicado de edificios de ladrillo rojo que trepaban por las montañas. Tomé un sorbo de café, un café de verdad, y saqué mi cuaderno. En él, la frase que había escrito la noche anterior, porque el mundo se niega a ver el alma de Colombia. Decidí que hoy escucharía. Escuchar sería mi única acción. Dejé atrás la arrogancia de tener las respuestas. Hoy quería entender las preguntas. Con una pequeña mochila, me dirigí a la Comuna 13. Los blogs de viajes la describían como un tour de narcos, un lugar para ver el pasado violento. Pero yo no iba buscando eso. Al bajar del metrocable, el barrio me recibió con una explosión de color y música. El reggaetón y el hip hop salían de cada casa. Los murales en las paredes no hablaban de muerte, sino de vida, de esperanza, de renacimiento. Mi pregunta de hoy era diferente. No era ¿qué piensa el mundo de ti?, sino ¿qué quieres tú que el mundo sepa de ti? La primera persona a la que me acerqué fue una mujer que vendía mangos con sal y limón en un carrito. Le pregunté. Ella dejó de cortar la fruta, me miró a los ojos y dijo, quiero que sepan que aquí somos más que una estadística. Que somos gente, echada pa'lante, que nos levantamos cada día a trabajar duro por nuestros hijos. Que nuestra historia no es la de Pablo Escobar, es la de millones de madres como yo. Anoté sus palabras, sintiendo un nudo en la garganta. Más tarde, hablé con un joven artista de graffiti. Estaba terminando un mural de un rostro sonriente que emergía de la tierra. Esto, dijo, señalando su obra, es lo que quiero que vean. Que de la tierra donde algunos sembraron dolor, nosotros cosechamos arte y esperanza. La violencia nos quiso callar, pero ahora nuestras paredes gritan colores. Anoté, resiliencia es pintar flores sobre las cicatrices. Pasé la tarde escuchando. Escuché a un grupo de niños que bailaban breakdance en una plazoleta. A un anciano que me contó cómo las escaleras eléctricas habían cambiado la vida de la comunidad. A una guía turística local que no hablaba de los tiroteos del pasado, sino de la transformación social liderada por la propia gente del barrio. Cada conversación era una capa más que se desprendía de mi ignorancia. Al atardecer, sentada en lo alto de las escaleras eléctricas, observando la ciudad iluminada a mis pies, un niño se me acercó.
llevaba una camiseta de la Selección Colombia. ¿Eres de por allá?, me preguntó, señalando vagamente hacia el norte. Soy de Francia, respondí. Él sonrió. Ah, la Torre Eiffel. Mi profe dice que allá la gente es muy seria. Me reí. Un poco, sí. Aquí no, dijo con orgullo. Aquí, si estás triste, la vecina te trae un sancocho. Si no tienes plata, el de la tienda te fía. Aquí somos familia. Su inocencia me desarmó. Por la noche, de vuelta en mi hotel, abrí el cuaderno. Las páginas estaban llenas de palabras nuevas: comunidad, transformación, arte, familia, esperanza. Eran palabras que no tenían nada que ver con la popularidad o la fama. ¿Tenían que ver con la forma de vivir? Me di cuenta de que nadie aquí estaba tratando de impresionar al mundo. Simplemente estaban viviendo, sobreviviendo y, lo más importante, construyendo algo hermoso sobre las ruinas de su dolor. Era un respeto que se ganaban no por su silencio, sino por su incansable y ruidosa celebración de la vida. El viento nocturno movía las cortinas. Desde mi ventana, las luces de Medellín parecían un mar de estrellas. Escribí en la última página de mi cuaderno: la popularidad es un ruido. El respeto es una luz. Y luego añadí: yo también quiero ser luz. Mi voz fue un susurro, pero resonó en la habitación como si en mí algo nuevo acabara de nacer. Esa noche, el cielo de un pequeño pueblo antioqueño estaba en llamas. No de violencia, sino de celebración. Las luces de colores de la feria del pueblo se reflejaban en los rostros sonrientes de la gente. El aire olía a aguardiente, a empanadas y a pólvora. Yo estaba allí, en el corazón de la fiesta, sintiendo una felicidad que nunca antes había experimentado. Había empezado a enamorarme de este país, de su gente, de su capacidad para encontrar alegría en las cosas más simples. Un joven que había conocido en Medellín, Mateo, me había invitado a la fiesta de su pueblo. Estaba con su familia, gente humilde y cálida que me había acogido como a una hija más. Por primera vez en mi vida, no me sentía como una extraña, sino como parte de algo. Y entonces ocurrió. El cielo nocturno estalló. Un estruendo ensordecedor, seguido de otro, y otro más. Bu, bu, bu. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. El miedo visceral, el prejuicio que creía haber superado, se apoderó de mí. Grité. Un grito agudo y aterrorizado, y me tiré al suelo, cubriéndome la cabeza con las manos. Disparos. Son disparos, balbuceé en un español torpe. La música se detuvo. Las risas cesaron. Un silencio denso y pesado cayó sobre la plaza. Cuando me atreví a levantar la vista, todos los ojos estaban clavados en mí. No vi enojo. Vi algo mucho peor, una tristeza profunda, una compasión que me partió el alma. La abuela de Mateo, una anciana de manos arrugadas, se acercó y me ayudó a levantarme. Me acarició la espalda con una ternura infinita. Tranquila, mija. Es solo pólvora. Estamos celebrando la vida. Mateo me miraba, y en sus ojos vi una mezcla de piedad y decepción. ¿Ves, Amélie? Ese es el miedo que el mundo nos metió a todos en la cabeza. Hasta a ti. Las lágrimas brotaron de mis ojos. No eran lágrimas de miedo. Eran lágrimas de una vergüenza tan profunda que me quemaba por dentro. Mi reacción, nacida de la ignorancia y de las mentiras que me habían contado, era un insulto a su resiliencia, a su alegría, a su lucha por celebrar la vida en un país que había sufrido tanto. La gente, en lugar de burlarse, comenzó a aplaudir suavemente. El DJ volvió a poner la música, un vallenato alegre y nostálgico. La abuela de Mateo me tomó de la mano y me llevó al centro de la plaza. A ver, mija, que las penas se bailan. Y en medio de esa plaza, rodeada de extraños que me trataban con una amabilidad inmerecida, empecé a bailar. Mis pasos eran torpes, pero mi corazón se estaba liberando.
Lloré y bailé al mismo tiempo, sintiendo como décadas de prejuicios se disolvían con el sudor y las lágrimas. Esa noche, no hubo una confusión de nombres como en la historia original. Hubo algo mucho más real y doloroso, la confrontación con mi propio miedo, un miedo implantado por un mundo que se niega a ver a Colombia por lo que realmente es. Comprendí que el respeto no era silencio y orden. El respeto era entender el dolor del otro y, aún así, elegir celebrar la vida con él. La pólvora siguió estallando en el cielo, pero ya no sonaba como disparos. Sonaba como el latido de un corazón colectivo, un corazón que se negaba a dejar de latir. Y desde la distancia, las luces de la feria parecían un faro de esperanza, un faro que me estaba guiando a casa, a un lugar dentro de mí que nunca supe que existía. La mañana siguiente, el sol se filtraba por la ventana. El eco de la música y los fuegos artificiales de la noche anterior todavía resonaba en mis oídos. Abrí mi portátil y, sin dudarlo, borré todos los archivos de mi investigación inicial. Los videos donde hablaba de peligro, las notas sobre el conflicto, la tesis arrogante que había planeado escribir. Todo desapareció. En su lugar, abrí un nuevo documento. Lo titulé, La Colombia que el mundo me ocultó. En mi cuaderno, en una página limpia, escribí la frase que había aprendido la noche anterior, la alegría es un acto de resistencia. Y debajo, una nueva, y la empatía es el primer paso hacia el respeto. Entendí que la historia que debía contar no era sobre la popularidad de una cultura o la superioridad de otra. Era sobre la humanidad. Sobre cómo un país, estigmatizado y herido, seguía ofreciendo al mundo su bien más preciado, su inagotable calidez humana. Salí del hotel y caminé por las calles del pueblo. El aire olía a café recién colado y a pan caliente. Un hombre que limpiaba la acera frente a su casa me saludó con un «Buenos días, vecina». Su gesto era simple, casi invisible, pero para mí era un universo de significado. Eso era el respeto. El reconocimiento del otro, el cuidado del espacio común, no por obligación, sino por convicción. Entré a una pequeña cafetería. El periódico del día hablaba de política, de economía, de los desafíos del país. Pero yo ya no leía los titulares buscando confirmar mis miedos. Buscaba entender la complejidad, la lucha diaria, la resiliencia impresa en cada página. Me di cuenta de que mi error había sido juzgar. Criticar la informalidad, el ruido, la efusividad. No había entendido que esas eran, precisamente, las herramientas de supervivencia de un pueblo que se había negado a ser definido por su tragedia. Mi orgullo nacional, mi supuesta sofisticación francesa, me parecían ahora ridículos y vacíos. ¿De qué servía el orden y el silencio si no había un abrazo sincero al final del día? Al atardecer, subí a un pequeño mirador desde donde se veía todo el pueblo. A mi lado, una pareja de ancianos colombianos miraba el paisaje. «Es bonito, ¿verdad?», me dijo la señora. «Sí, es precioso», respondí. El señor añadió, «Lo más bonito de esta tierra no es el paisaje, mija. Es la gente. Un corazón colombiano siempre tiene espacio para uno más». Esas palabras resonaron con todo lo que había vivido. El corazón de un país. Eso era lo que había venido a buscar sin saberlo. En la cima de esa pequeña montaña, abrí mi cuaderno y escribí una nueva frase: el respeto no se exige, se cultiva. Y se cultiva con cada saludo, con cada favor, con cada puerta abierta. El sol poniente tiñó el cielo de un dorado intenso, el mismo color de la luz que había visto en los ojos de la gente. Era una luz que no cegaba, sino que calentaba. Y esa luz me estaba sanando. Las luces del pueblo comenzaron a encenderse, una por una, como pequeñas esperanzas en la inmensidad de la noche. Y yo susurré, para mí misma y para el viento, quiero ser parte de esa luz. Quiero ayudar a que el mundo la vea. El último día de mi viaje, el cielo de Bogotá estaba melancólico, cubierto por una capa de nubes grises. Mientras arrastraba mi maleta por el aeropuerto El Dorado, el bullicio que tanto me había abrumado al llegar ahora me sonaba a música familiar.
Ya no sentía el miedo ni la condescendencia. En mi corazón solo había una profunda gratitud y una tristeza inmensa por tener que irme. El viaje en avión fue un largo monólogo interior. Miraba por la ventanilla, pero no veía las nubes. Veía el rostro de la anciana que me enseñó a bailar, los ojos tristes pero amables del artesano, la sonrisa del niño que me explicó lo que significaba ser familia. Recordé la frase del joven japonés en la historia original: el respeto es la forma más silenciosa de amor. Pero aquí, en Colombia, había aprendido algo diferente. Aquí, el amor no era silencioso. Era un vallenato a todo volumen, una carcajada que se escuchaba a una cuadra de distancia, un "a la orden" gritado desde una tienda. El respeto era la forma más cálida, ruidosa y presente del amor. Semanas después, en el auditorio de la Sorbona, me paré frente a mis profesores y compañeros. La primera diapositiva de mi presentación apareció en la pantalla gigante. No era un título académico y frío. Eran 6 palabras en español: el riesgo es que te quieras quedar. El auditorio quedó en silencio. Con voz firme, comencé mi presentación. Viajé a Colombia buscando evidencia de un país peligroso y fracturado. Fui a confirmar un estereotipo. Pero fracasé. Fracasé porque la realidad fue 1000 veces más poderosa que mi prejuicio. Las imágenes comenzaron a pasar en la pantalla. No eran fotos de soldados ni de ruinas. Eran los murales de la Comuna 13, los cafetales del eje cafetero, los niños bailando en una plaza, el rostro arrugado del vendedor de tintos. El mundo nos ha mentido sobre Colombia. Nos ha contado la historia de un villano, y nos hemos olvidado de los 50 millones de héroes que se levantan cada día para reconstruir su país con una sonrisa. Nos han vendido el ruido de la violencia, y nos hemos perdido la música de su alegría. Mi voz se quebró por un momento. Vi a mi profesor, el que me había advertido al principio. Estaba sonriendo, con los ojos húmedos. Aprendí que el respeto no se mide en silencio u orden. Se mide en calidez humana. En un país donde un extraño te llama mijo o vecina, donde la puerta de una casa siempre está abierta, donde la generosidad es la moneda más valiosa. Aprendí que la verdadera resiliencia no es olvidar el dolor, sino transformarlo en arte, en música, en comunidad. La última diapositiva apareció. Era una foto que había tomado la noche de la fiesta del pueblo. Gente de todas las edades, bailando bajo las luces de colores, con los fuegos artificiales estallando en el cielo. El mundo dice que Colombia es peligrosa. Pero yo descubrí que el único riesgo, el verdadero y único riesgo, es que un pedazo de tu corazón se quede allí para siempre. Y te veas obligado a volver para recuperarlo. Un aplauso comenzó, tímido al principio, pero luego creció hasta llenar todo el auditorio. No era un aplauso por una buena presentación académica. Era un aplauso por una verdad sentida, por una conexión humana. Afuera, el atardecer parisino pintaba el cielo de naranja y dorado. Era el mismo color del atardecer que había visto desde el mirador en Antioquia. El mismo color que la luz en los ojos de la gente. Mi viaje no había terminado. Apenas comenzaba. Mi nueva misión ya no era ser una periodista que observaba desde la distancia. Mi misión era ser un puente. Contarle al mundo la verdad. Ya no busco la popularidad de un video viral. Busco el respeto por una nación que me lo enseñó todo. Porque el respeto, como me enseñó Colombia, es la forma más hermosa y revolucionaria del amor. Y ese amor, ahora lo sé, puede cambiar el mundo.